Muy buenas noches, estimados participantes. Damos inicio a esta tercera sesión de la asignatura Mediación Pedagógica en Educación Superior de la Maestría de Docencia Superior de ISAE Universidad. Hoy justamente en que ISAE Universidad celebra 27 años de fundación, pues nos alegramos y como universidad pues lo hacemos celebrando y trabajando, ¿verdad? Trabajando por el propósito de la educación, que es el que nos reúne en este momento. Bien, al darles la bienvenida, esperando que hayan pasado una excelente semana y la sigan pasando bien, vamos entonces a trabajar con el contenido de esta semana, no sin antes comentar pues los elementos más resaltantes que queramos compartir sobre Lev Vygotsky. Entonces, antes de, como actividad de inicio, quisiera que alguno o alguna me ayudara con un pequeño recuento de lo que hemos hecho hasta ahora, como para ponernos al día y refrescar nuestras mentes, ¿no? Sé que todos vienen de trabajar, que todavía siguen trabajando, que pararon por la clase, saludos por allá, la gente de Colón, este, y que, bueno, que estamos probablemente algunos que tienen una cara de cansados que se nota, que no han estado jugando durante el día ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, para refrescarnos y ponernos en situación de aprendizaje, ¿quién me ayuda o quiénes me ayudan a hacer un pequeño recuento? Tiene que ser breve, no que se nos vaya a ir la clase en el recuento, ¿no? Como aquel que dice, sino que algunas ideas que nos pongan en situación. Vanessa, ¿nos quieres decir algo? Sí, A sí, ver, profesor. Buenas noches a ayúdanos. todos. Adelante. Bueno, yo más que nada pues comentar un poco sobre el objetivo del mediador, que es el tema como que nos estamos centrando bastante en esto, en el que él busca a dónde llegar con los estudiantes, utilizando ciertas metodologías para poder llevarlos y ayudarlos a los objetivos, ¿no? Utilizando independientemente del tema al que se vaya a estudiar, el mediador busca ciertas estrategias, ya sea un profesor, un padre de familia, que es él los que prácticamente lo que le está tocando en estos momentos en casa, busca la forma y la metodología para que se pueda dar un aprendizaje significativo en el estudiante. Excelente. Entonces, buscamos herramientas, maneras, incluso personas que puedan acercar, aproximar más el aprendizaje, ¿no? Que sirva de puente, que sirva de espacio de unificación. Muchísimas gracias, Vanessa. No sé si Dilia quería compartirnos algunas ideas. Buenas noches a todos. Sí, básicamente el video trataba, respecto al video, sobre De Vygotsky, cómo, ¿verdad? sí, correcto, Correcto. cómo se mediaba para que el estudiante, por medio de la mediación, lograra comprender. Yo anoté algunas cositas referente a eso, más que nada también como unas incógnitas, porque a la verdad no sé si en este momento en la educación superior tratamos la mediación como en la educación de nivel premedio o media. Entonces, yo puse en una de las interrogantes que llené que si en este nivel realmente hoy día podemos decir que el docente del siglo XXI hace uso de los recursos y tiene como un rol mediador en las escuelas y universidades estatales de Panamá, más enfocados en las universidades, porque veo que se enfoca mucho al nivel medio. Y bueno, vi en el video que sí, tenía 3 puntos o 3 pilares, que uno era la zona de desarrollo potencial, que significaba que el niño o un niño podía alcanzar su nivel de desarrollo con la ayuda de un mediador. El nivel del mediador, que como ya bien hemos definido en otras ocasiones, es una persona que sirve de intermedio para que el niño alcance el conocimiento como tal. Y la zona de desarrollo real, que equivale a que el niño, en este caso,
ya sabe o tiene como conocimientos previos y cuáles tareas puede ejecutar individualmente. Tomando en cuenta todos estos factores y que todos los individuos tenemos la misma capacidad, tenemos la capacidad de interiorizar lo aprendido e incorporando a las estructuras o esquemas mentales que conversaba Lev Vygotsky, aseguraba que un nuevo conocimiento eleva la zona de desarrollo potencial. O sea, lo pongo de esta manera: si nosotros conocemos algo y al experimentar métodos, cómo desarrollarlo, lógicamente elevamos nuestra zona porque al final aprendemos algo y ese conocimiento nos queda para posteriormente poder utilizarlo y seguir creciendo. Y bueno, me pareció muy atinado los comentarios de los compañeros. De hecho, comenté algunos, quería también compartirlo, que era el compañero, creo que de la Rosa, compañero de la Rosa, Alexis, que yo le ponía ahí, él hacía una interrogante, ¿no? Y yo ponía, ¿qué recursos adicionales considera usted que podríamos emplear para lograr ese interés en el estudiante? Porque anterior o en la clase anterior usted mencionaba que ciertamente un estudiante no puede lograr ese aprendizaje si, aunque el profesor tenga toda la disposición, si él no tiene la disposición. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros como docentes en ese aspecto para incentivar, creo yo, a ese estudiante, no solamente al que tiene la disposición, sino al que no tiene? ¿Qué gotita adicional o qué ingrediente más podemos dar para que ese estudiante se interese por esa clase? Así que ahí esa fue mi colaboración del tema de la semana pasada. Muchas gracias. Dilia, gracias Vanessa, gracias Dilia por sus aportes hasta ahora. Janet, tienes la palabra. Adelante, Janet. No te escuchamos. Pareciera que estuvieses intentando hablar, pero no te escuchamos. Vamos a ir escuchando a Jorge mientras Janet no la podemos escuchar. A ver, mientras va resolviendo. A ver. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, Janet, ahora sí. Te escuchamos. Bueno. Jorge, sí, tuve que desconectar el auricular. Realmente por lo que he trabajado, me dice pues que no necesitamos elaborar mucho un texto, no necesitamos complicarnos buscando alternativas muy sofisticadas y elaboradas. Simplemente buscando en ese ámbito educativo o en esa clase que estemos dando algo que realmente le atraiga al estudiante. Tratamos de llamar su atención y muchas veces, por ejemplo, en el caso mío de economía, que la gente considera que es una materia un poco complicada, cuando nosotros llevamos la economía a su entorno, le tratamos de ver los comparativos y que ellos vean que realmente hacemos economía todos los días, ellos empiezan a relacionarse y a familiarizarse y empiezan a construir esa información que por el momento la veían como muy distante o difícil de comprender, y van entendiendo entonces cómo esos agentes económicos nos afectan, aunque nosotros no los podamos ver, no los conozcamos directamente, pero los utilizamos y nos beneficiamos de su existencia. Entonces, llegando al punto del tema de la mediación, sí, definitivamente es un proceso, pero me baso en que justamente no necesitas una estrategia muy elaborada, sino buscar los elementos que te ayuden. Y de hecho, en la explicación, yo puse un ejemplo mío personal que me ocurrió con mi hija. Fue un tema con el tema de Pape Pipopú. Y de verdad, y aquí entre nos, mi difunto esposo, yo lo boté de mi escuelita esa vez, porque el hombre no tenía manera de hacerle entender a la hija que era P, que era Pepe y era PE.
tuvimos que explicarle, sentarnos, o sea, es un tema de paciencia, es un tema de cariño, es un tema de buscar alternativas para que la gente razone. Claro está que en la universidad no tenemos ese tiempo de dedicación a cada alumno y mucho más si él no tiene el interés de aprender. Pero la idea de nosotros como docentes es tratar de hacer las cosas de la manera más atractiva, tanto en vivencias como en ejemplos que los lleven a ellos a ponerse en ese lugar y entender lo que estamos tratando de explicarles. Es como yo lo veo en experiencia personal. Gracias. Gracias por tu aporte y por esto justamente que nos hablas de las estrategias y de los niveles de complejidad. Jorge. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, profesor, a mí me quedó un temita que tal vez me quedó pendiente por no llegar temprano a la primera clase, y es que el nombre de la materia es mediación pedagógica en la educación superior. Y el pedagógico como que me chocó un poquito porque debería ser no pedagógico, sino andragógico. Y ahí, precisamente por ese tema, es que tal vez encuentro un poquito de resistencia cuando leo muchos de los comentarios de los compañeros que hablaban de la forma de incentivar a que los estudiantes se interesen, porque desde mi preconcepto, que muy posiblemente está equivocado y que me encantaría que mis compañeros me ayudaran a manejar, y usted, profesor, está el hecho de que yo entiendo o presupongo que un estudiante universitario debe estar interesado en aprender porque ya no es una educación obligatoria, es una educación eh, que tú eliges y como tal debes estar interesado en aprender todas las ramas de lo que dentro de la materia o dentro de la carrera se debe desarrollar. Gracias. Interesante estos interrogantes que han ido apareciendo. Buenas noches. Adelante, María Luz, te escuchamos. Bueno, escuchando al compañero, pienso de que no aclaro un poquito sobre los estudiantes que están en la universidad. Ciertamente, muchos están no porque lo desean y muchos a veces están porque van a experimentar experiencias nuevas y muchos no están centrados todavía en qué carrera van a escoger. Lo hablo por mi hijo porque al momento de que él iba a ingresar a la universidad tenía varias interrogantes. Lógicamente de que cuando están en sexto año ya se le va indicando a ellos sobre su inclinación, pero a veces muchos de los muchachos no es que van porque lo desean, sino porque los padres le decimos que tienen que formar una carrera universitaria para ser profesionales. Y puede ser que ahí haya un desaliento porque cuando ingresan, tenemos entendido de que en la universidad muchos estudiantes se quedan hasta 10 años estudiando y dan vuelta y salen de una y se meten en otra carrera y bueno, no tienen una dirección exacta de lo que están ambicionando. Entonces, ahí, si nosotros como docentes vemos que un estudiante está en un primer año y lo volvemos a ver nuevamente en otra clase, entonces ahí debe ser la preocupación de nosotros. ¿Por qué te cambiaste de carrera? ¿Cuáles son tus interrogantes? ¿Qué es lo que te llama más la atención para guiarlo? No pienso, esa es mi opinión personal, profesor, con relación a lo que el compañero acaba de hablar. Muy bien, gracias, María Luz. Dilia, luego Filemón, luego Lisbeth. Básicamente recuérdese, perdón, Dilia, solo para un punto de orden. Además de responder al interrogante de Jorge, necesito que sigamos dándonos pistas de recuperación de información, es decir, estamos en la actividad de inicio, que es ir recordando qué hemos hecho hasta ahora. Y por supuesto, las respuestas que le demos al compañero Jorge, o las que queramos pronunciar, se supone que van en esa línea. Un poco para no perdernos y no enfocarnos solo en responderle a él, que me parece bien que lo hagamos para que no se nos vaya la idea, pero sin perder de vista dónde estamos, ¿vale? Dilia, perdón. Sí, básicamente mi respuesta iba a ser lo que compartió la compañía María Luz. De hecho, muchos estudiantes que tienen este tipo de conductas, a veces son estudiantes lógicos de primero o segundo año,
De hecho, van a la universidad, como bien lo dijo la compañera, porque los padres les solicitamos que tengan una carrera y muchas veces también entran a una carrera sin estar enamorados o digamos, o convencidos de que esa es la carrera que ellos quieren. También lo digo como algo personal. Yo anteriormente, antes de estudiar la carrera en sistema, o por lo menos en esta rama de educación, toda la vida tengo familias que son educadores y toda la vida pensé que no iba a ejercer la educación porque no me veía ahí. Entonces, a través del tiempo, uno va desarrollando, que va madurando, también se va dando cuenta realmente a dónde uno puede explorar o puede crecer. Así que sí creo que hay estudiantes universitarios que tienden a tener ese desánimo, que a veces hay que darle un poquito de apoyo como parte docente. Muy bien, Dilia, gracias. Filemón, Lisbeth y luego Laida. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. Mire, con respecto a lo que usted planteaba inicialmente, para no desenfocarnos del objetivo que usted planteó, yo quedé muy prendado del planteamiento de Lev Vygotsky cuando hablaba de la capacidad de moldear la mente de las personas, los conocimientos, el desarrollo cognitivo. Y es precisamente por eso que considero que los estudiantes de nivel universitario, dada la realidad nuestra como país, merecen mucho que el docente asuma el compromiso de orientar, de mediar en su capacidad de búsqueda de una profesión. Yo recuerdo, y tal vez los que sean contemporáneos conmigo, recordarán que en la Universidad Nacional, bueno, no es la Universidad Nacional, es la Universidad de Panamá, había una carrera o una enseñanza inicial que se llamaba Introducción a la Vida Universitaria, IBU, donde la misma universidad iba a las escuelas secundarias, a los estudiantes de sexto año, para plantearle las distintas profesiones a las cuales podía ingresar dependiendo de la carrera que había estudiado en la secundaria en aquel momento, ahora es media, que era o bachiller en letras o bachiller en ciencias o carreras técnicas. Y si eran carreras técnicas tenían que ser en bachillerato para poder ingresar a la tecnológica. Entonces había esa introducción que siento que poco a poco se fue perdiendo. También hay que considerar que al no tener como país desarrollado una política o esbozada o una política de Estado que desarrolle o que defina el rumbo del país en materia económica, en materia educativa y en materia social, evidentemente vamos a seguir egresando estudiantes en bachilleres en letras, ciencias y en cualquier carrera técnica, porque no sabemos qué país queremos desarrollar. Cada gestión de gobierno habla de distintas formas de desarrollo económico, mas no hablan del desarrollo humano ni del desarrollo social. Y tal vez por eso las falencias o las ausencias de mano de obra calificada, entre comillas, para poder ejercer un empleo o activarse en un empleo que les permita a ellos desarrollar una profesión. Y es ahí donde a mí se me viene también a la memoria, por aquello de las películas y todas las cosas que uno ve, ¿no? Donde estudiantes que tenían un grado de potencial o de ese desarrollo cognitivo al que hace referencia el teórico, quedaban siendo asistentes del profesor, lo ayudaban en las clases, cosas que ya no se estila, porque no se aprovecha ese potencial que tiene ese joven o ese estudiante para ir enrumbándolo. Por otro lado, también existe una deficiencia que llega en los estudiantes a nivel universitario, y es que no se desarrolla
o no hay una materia o una actitud de compromiso de ciertos docentes de procurar establecer en esos jóvenes que no tienen definido lo que quieren en su vida, un proyecto de vida, en donde ellos se puedan ubicar a mediano plazo, a largo plazo, si realmente quieren ser médicos. Mira, yo quería ser biólogo marino, pero la realidad económica no me permitía a mí estudiar una carrera de ese tipo. Finalmente ingreso a estudiar periodismo y bueno, me apasionó y aquí estoy. Pero son cosas que la vida a veces nos enseña a nosotros dónde ubicarnos. Es cierto que también los padres tienen la responsabilidad, no por llevar al niño o al hijo o hija a que tengan un título universitario, sino ayudarlos a que enrumben su decisión profesional, estableciendo proyectos de vida. ¿Dónde tú quieres estar en 5 años? ¿Dónde tú te ves en 10 años? Porque lastimosamente, al no tener ese tipo de proyección en el ámbito educativo y mucho menos en el ámbito familiar o en el hogar, ese joven va a terminar siendo parte de ese círculo de pobreza o de ese grupo de personas que están frustradas con 20.000 diplomas debajo del brazo y no saben qué hacer con él. Entonces, no es que la persona asuma títulos por querer asumirlos, sino que hay que orientarlo a que esos títulos que va a buscar para ser un profesional sea lo que lo apasione, sea lo que le guste o sea lo que medianamente decidan, porque también pueden decidir, oye, está bien, me gusta esto, pero esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que me va a generar a mi riqueza, por lo tanto voy a estudiar esto. Entonces, es todo un desarrollo que también está planteado dentro de lo que nosotros habíamos comentado en la tarea que había que entregar, que es la excelente comunicación que debe existir entre el docente, el mediador y los estudiantes. O sea, tiene que haber una buena interrelación personal. Si no hay esa comunicación, automáticamente el estudiante se va a bloquear, porque es que la educación no tiene que ser una cuestión obligada. La educación tiene que ser una pasión, tiene que transformarte, tiene que gustarte. Mire, yo les pongo un ejemplo de mi hijo más chico. Él fascinado con los dinosaurios, ¿eh? Se ha leído cualquier cantidad de enciclopedia y nada más tiene 10 años sobre el tema de los dinosaurios, pero no quería estudiar matemática. Y yo le decía, si tú no aprendes matemática, ¿cómo tú crees que puedes determinar en qué periodo ese hueso que tú encontraste en alguna excavación como Arqueólogo. arqueólogo, de qué fecha es? Yo le digo, si tú descubres un método que existe, que creo que se llama carbono 14, y tú aplicas eso y tú puedes descubrir de qué tiempo es, oye, el muchacho empezó a cambiar un poco, porque es algo que le interesa. Y yo creo que ese es un poco el ejercicio que estamos dando en este módulo, que es tratar de que la educación sea divertida, sea atractiva, haya comunicación, haya toda suerte de compromiso para crear en ese individuo que se va formando, en el caso de Panamá, con muchas deficiencias desde la básica, y llega a la universidad totalmente perdido, que no sabe lo que quiere. Entonces, eso es más o menos lo que yo quería compartir, porque va de la mano un poco con lo que había planteado en el foro 2 y que se habían planteado también en el foro 1. O sea, cada cosa viene concatenada y nos lleva pues precisamente a este tipo de reflexión, profesor. Gracias. Así es. Así es. Gracias a ti, Filemón, por este análisis tan interesante que nos has planteado y estos puntos que has rescatado del mediador orientador, del mediador comunicador y del mediador empático, ¿no? En estas realidades que ya nos los dijo María Luz y Lilia también en su intervención, ¿no? Al menos sobre la inquietud de Jorge. Lisbeth, luego Laida y luego Vanessa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Sí, mi intervención estaba enfocada al compañero Fuga, pero también me interesó lo que comentó el compañero Filemón. Entonces, cuando él hablaba de que le llamaba la atención del título de la materia que habla sobre mediación pedagógica en la educación superior, ciertamente, si vamos al significado, habla de que la mediación pedagógica
es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza y en la educación. Pero sí hay una coma que dice específicamente en la infancia y que él pensaba que debería ser enfocada a la andragogía, que es a las personas adultas. Pero cuando nos damos cuenta que el término de mediación es el acompañamiento que tiene el docente con los estudiantes o las herramientas que vamos a utilizar, entonces está bien enfocada porque son técnicas que se aplican en la enseñanza, en la educación, aunque estén directamente hacia nosotros los adultos. Pero si agarramos la definición, nos vamos a enfocar en las técnicas y en las enseñanzas que se aplican, que es lo que yo entiendo cuando se trata de la materia que estamos dando, enfocada a nosotros. Me quedo un poco con una materia que vimos, no me acuerdo qué materia fue la que vimos, que siempre me quedé con lo que decía la profesora, que los docentes que impartimos clases en la universidad, muchos tienen pedagogía porque han sido maestros. Entonces es bien diferente el profesional como nosotros, que venimos de una carrera profesional y nos metemos a estudiar para ser profesores. No tenemos la misma pedagogía que tiene el que ha sido un maestro desde sus inicios, que hoy día es docente universitario. Tiene una metodología diferente de enseñanza, y lo digo por experiencia. Cuando estaba en una maestría en familia, soy trabajadora social, tenía una profesora que me daba la materia de investigación de una manera y yo no la comprendía, créanme que sí. Y me tocó con otra profesora, que la profesora fue maestra en sus tiempos y tenía una manera diferente de enseñar la materia que se le comprendía. Entonces eso me vino a colación y me quedó en el pensamiento de lo que decía la profesora, que es diferente de verdad cuando un profesional de nosotros, ya es el interés que uno mismo tiene como profesional, que estamos estudiándonos y preparándonos, que nos vamos metiendo entonces el interés y el entusiasmo de cómo querer enseñarle a esos estudiantes con dinamismo, con ánimo. Yo le voy a decir la verdad, yo tengo una experiencia ahora mismo que soy docente en la universidad, gracias a Dios. Participé en un banco extraordinario y salí. Estoy dando 5 materias en los anexos en la costa abajo en Colón. Y yo estoy tratando de aplicar todo lo que yo he aprendido en INSAE, porque es bien diferente, como dijo la compañera, la experiencia y la manera de que ahora se está estudiando de manera virtual en las universidades públicas a como lo hace la privada, ¿verdad? Entonces, uno de aprendizaje uno va sacando. Yo a mis estudiantes, a pesar de que estamos usando Classroom, para mí es casi como la plataforma de Chamilo que utilizamos acá en INSAE. Yo hago que ellos monten sus tareas, yo siempre les monto videos. Ellos me preguntan, profesora, ¿ese video para qué hay que hacerlo con ese video? Yo, para que vean, aprendan, tomen información, le hago foros también, le pongo videos, y le digo que me manden su opinión por escrito. Entonces, lo estoy tratando de hacer de una manera diferente a lo que yo veo que de verdad lo hacen otros profesores en la universidad. Y como se dice que muchos profesores, hay veces, los profesores que tienen una metodología antigua de enseñanza, se han resistido a esta nueva técnica, a esta nueva herramienta que estamos utilizando ahora, que es a distancia. Han tenido que montarse, y hay otros que no. Yo trabajo en la universidad como administrativa también, y claro, se ve a diario las quejas de los estudiantes que se quejan de los profesores, y cuando venimos a ver son profesores, uno le dice los viejos, los profesores viejos que no se quieren adaptar a estos nuevos cambios. Hay otros que sí, ¿verdad? Y entonces es bien importante que tengamos herramientas, o contemos con herramientas y pongamos en práctica para que los estudiantes les interese por lo menos estudiar. Como decía el compañero Filemón, yo soy trabajadora social en la Universidad de Panamá, específicamente del Centro Regional de Colón, y nosotros en Colón hacemos el IBU. Yo soy encargada del IBU en Colón, de la inducción a la vida universitaria. Y el IBU se trabaja de 2 maneras. Uno, que el departamento de admisión con un psicólogo se encarga de ir a los colegios. Ya por esta situación de la pandemia no se ha podido hacer eso, pero sí tenemos un profesor que él va y vende y oferta las carreras que cuenta la universidad en el Centro Regional de Colón, para que los muchachos se vayan entusiasmando y se vayan enfocando en lo que quieren estudiar. Cuando ya el muchacho hace su proceso de entrar a la universidad, entonces lo recibo yo acá con el IBU, la inducción a la vida universitaria, donde se coordina toda una semana
y se trabaja por facultad, porque es lógico, las facultades son grandes, y se le da una inducción a los estudiantes sobre la carrera que él ingresó, que él se metió. Ahí se coordina con el, valga la redundancia, con el coordinador de la facultad y con los enlaces de las escuelas, porque las facultades a veces tienen varias escuelas. Y entonces están los profesores de esa escuela y empiezan a explicar. Y ahí nos damos cuenta que a veces muchos muchachos dicen, yo estoy mal ubicado, ¿no? Y ya después llegan a la oficina, ¿cómo yo hago para cambiarme de carrera? Porque en realidad eso no era lo que yo quería, o no va con mi característica o mi personalidad. Entonces, sí algo se hace con la inducción a la vida universitaria. No todos los muchachos tienen la disposición o el interés a veces se siente que van obligados a oír esas capacitaciones, otros sí van con el interés y se dan cuenta que si valió la pena participar en el IBU o si no valió la pena. También cuando hablamos de los centros educativos, yo trabajé en los gabinetes psicopedagógicos en 2 o 3 escuelas en Colón, y recuerdo que nosotras como gabinete psicopedagógico, que estaba conformado por trabajadoras sociales, psicólogas y una maestra de déficit atencional, algo así, nosotros teníamos que hacer ese trabajo, y para eso también estaban los profesores de orientación, donde se hacía con los estudiantes joda, donde se le daba que hicieran cómo se veían en 5 años, proyecto de vida, qué carrera querían estudiar, y de esta manera los gabinetes psicopedagógicos con la universidad entonces organizaban lo que era la oferta de las carreras que cuentan las universidades públicas. No se ha perdido, pero bueno, lastimosamente con esta cuestión de la pandemia no se ha podido hacer como uno quiere. Este año yo hice IBU, a pesar de la situación, yo hice IBU por Zoom y cantidad de estudiantes. Y siempre las inquietudes y las preguntas, ¿y cómo hago para esto? ¿Y qué carrera? Yo quería estar en esta y no pude, pero por lo menos tratamos, a pesar de la situación, no pasar desapercibidos. Pero siento que es importante el papel que jugamos nosotros como mediadores, y que a mí lo que me quedó de la teoría de Les Vygotsky, que decía de que la mediación de repente como trabajadora social yo la veía desde otro punto de vista, ¿no? Porque cada uno en su carrera la va a ver de un punto de vista, pero cuando me adentro a la educación me doy cuenta que él decía que la mediación era o una persona o un objeto. Entonces, esa persona, nosotros como padres también mediamos, somos guías de nuestros hijos, vamos acompañando hasta la edad que sea, porque uno no deja de aprender. Y el objeto vienen siendo las herramientas que nosotros vamos a utilizar en el camino para que nuestra metodología de enseñanza llegue a lo máximo, al potencial que nosotros queremos a nuestros estudiantes. Ese era mi aporte, profesor. Gracias, Lisbeth, por tu aporte desde tu experiencia y buscando pues dar respuesta no solo a la inquietud de Jorge, sino también a las maneras como podemos incidir en el tema de la orientación. Les pido por favor a Laida y a Vanessa, con estas intervenciones terminaríamos esta primera parte para darles a ellas la palabra. Laida, Vanessa. Cómo no, profesor. Muy buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches. Colón. Me parece súper interesante todas... Te escuchamos bajito. Yo no sé si soy yo. Voy a ver acá. Voy Ajá, a ver acá. sí. ¿Aló? Como que era yo. No Sigue, escuchan, sigue. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ahora sí. Bien. Me parece súper interesante todas las explicaciones y experiencias que han tenido mis compañeros. En este momento sigo siendo profesora de matemática, la asignatura del cuco, como todo el mundo la conoce, la que todo el mundo le teme. Pero también estoy en el área administrativa. Y pues para aportar con la compañera Dilia lo que dijo el caballero Filemón, desde premedia existe una asignatura que se da 1 hora por grupo, por semana, a cada grupo, que se llama orientación en el área de premedia. Esto sirve para orientar a los chicos a saber cuando van para 10º grado cuál es la mayor afinidad que tienen, si se pueden desenvolver mucho mejor en el área educativa, para tomar ciencias, en el área de letras, ¿en qué área? Con respecto a lo que dijo la compañera Lisbeth, ciertamente en la escuela Juan Antonio Enrique, donde laboro,
Existe un gabinete psicopedagógico que se encarga también de observar cuáles son las necesidades. La docente se llama la docente de dificultad del aprendizaje. Ellas también se encargan de observar cuáles son las necesidades educativas de muchos de los niños, porque no todos aprendemos igual. En el aspecto de la mediación, a mí me sirve porque tengo que trabajar con 89 docentes, de los cuales en premedia tengo siempre situaciones que verificar con padres de familia y con estudiantes. Es necesario que también nosotros pongamos, según mi experiencia, un poquito de calor humano, un poquito de afecto a el trabajo que realizamos en el área de la mediación, porque en ningún caso es igual y nunca ningún estudiante aprende lo mismo. Esa era mi contribución, profesor. Excelente. Gracias, Laida. Vanessa, terminamos contigo este ciclo de intervenciones. Sí, bueno, voy a ser bastante corta, pero me voy con todo lo que han dicho mis compañeros, entro en lo que es las inteligencias múltiples. En Panamá, generalmente el aprendizaje viene siendo la memorización. Entonces, ¿qué pasa? Hay estudiantes que no son muy buenos en memorizar, otros sí. Entonces, esos mediadores tienen que agarrarse desde allí. ¿Qué actitudes y capacidades tiene el estudiante para poder desarrollar métodos que yo tenga en el entorno y de esa forma ellos puedan aprender? ¿Para qué? Para que ellos desarrollen y explotemos esa capacidad que tienen. Porque, como dice el compañero, mi hijo no le gusta las matemáticas, pero le expliqué ciertas cosas y cayó en razón. Igual forma, ¿qué sucede? Cuando de repente tengo que aprenderme una teoría, pero no soy buena en memorizar, entonces el mediador dime, bueno, ¿en qué eres bueno? Dibujando, ¿te gusta la música? Ok, bueno, vamos a hacer de esa teoría una canción y así te la aprendes. ¿Y qué pasa? Eso perdura, ese aprendizaje se da. Entonces pienso que el tema de las inteligencias múltiples entra mucho en que los mediadores deben manejar muchas técnicas y saber cuáles son las capacidades que tienen sus estudiantes para poder entonces emplear un diseño de métodos para que se pueda dar un aprendizaje significativo. Sería eso, profesor. Gracias, Vanessa. Excelente. Gracias a cada uno por sus aportes, no solo por el recorrido de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que me alegra mucho. Además, pues, como dicen, han estado muy participativos y eso que es solo el inicio de la clase, eso es fenomenal. No se vayan a dormir ahora, por favor. Ahora que vaya a hablar yo, no se vayan a dormir, ¿no? Ni menos, ¿no? Sino agradecerles sus participaciones. Me parece que han abierto varias aristas. Algunas las voy a recoger con el tema de la modificabilidad cognitiva, que es lo que vamos a abordar ahora, y otras pretendo precisarlas ahora. Quiero que hagamos una síntesis parcial al menos de 3 elementos que han salido. Lo primero, 3 características del mediador que ustedes mismos han hecho emerger con sus intervenciones, ¿sí? El mediador es orientador, tiene como característica ser orientador, tiene como característica ser un comunicador eficiente, ¿sí? Y el mediador tiene como característica buscar la empatía, ¿ok? Eso como características del mediador o de la mediación y por supuesto del mediador que en este sentido se ubique. Lo segundo, que todas las herramientas que sean posibles para mediar van a ser efectivas siempre que haya una vinculación, como muy bien han dicho, no solo del docente que quiere enseñar, sino del estudiante que desea aprender. Eso por descontado. Y en ese sentido, como decía la intervención de Janet, las estrategias que sean no necesariamente complejas, sino efectivas y acordes. Yo creo que el factor de mediación aquí es importante. No es la mejor estrategia por cuanto sea compleja. Va a ser la mejor estrategia
porque es la más pertinente, es la más adecuada, o porque el grupo lo necesita, o porque un estudiante lo necesita, o porque la situación política lo necesita, ¿no? De repente, si yo enseño ciudadanía y estoy cercano a unas elecciones, yo probablemente utilice el contexto como un factor de mediación para enseñar ciudadanía. Lo aprovecho mucho más que en una época que no sea electoral, por poner un ejemplo puntual y no irme por las ramas. Y el tercer elemento que quiero precisar es la pregunta que ha hecho Jorge. Es solo un tema técnico. Ustedes lo han explicado de una manera interesantísima y me parece excelente, porque quiere decir que durante la maestría y en la propia experiencia personal han ido generando un propio concepto interesantísimo. Jorge, es muy sencillo. Desde el punto de vista técnico, las ciencias de la educación son ciencias. Está la rama de las ciencias de la educación, que es muy genérica, o muy amplia, no genérica, amplia, que las ciencias de la educación que abarca las teorías educativas, las teorías que tienen que ver con la administración de la educación, y ahí hay administración escolar, ahí hay economía aplicada a la educación, legislación educativa, y todas las teorías que tienen que ver desde el punto de vista de la investigación sobre la educación. Esas son las ciencias de la educación. Dentro de las ciencias, cuando hablamos de las teorías de la educación, hablamos de ciencias pedagógicas. ¿Okay? Ciencias pedagógicas. Son las ciencias que se dedican al aspecto del aprendizaje y la enseñanza. La didáctica, las estrategias, la evaluación, la mediación. El término etimológicamente pedagógico es un término referido a los niños, pero en la praxis, que es el siguiente nivel lingüístico, no es solamente para niños, sino es para todo el proceso de enseñanza, tal como te lo dijeron antes. ¿Vale? Entonces, la mediación es pedagógica en educación superior, es decir, para no redundar, sería mediación pedagógica en andragogía, porque la andragogía es una parte de la pedagogía. Cuanto ciencia. Eso es para que nos entendamos. Así como tú nos pudieses explicar las estructuras del derecho, pues exactamente lo mismo, pero en este caso a nivel de las ciencias de la educación. Entonces puede haber, en algunos países hay licenciados en ciencias pedagógicas, es decir, educadores que se dedican a investigar sobre la didáctica o la estrategia o la evaluación, sí, las partes de la enseñanza y el aprendizaje. Y hay en otros países, por ejemplo, Panamá, licenciados en ciencias de la educación. Entonces ven con mucha más amplitud la educación en términos de factores sociales, de factores administrativos, de factores económicos, ¿vale? Entonces se llama mediación pedagógica por eso, porque se refiere a la ciencia a las ciencias pedagógicas, que muy bien lo dices, es andragógica, es decir, porque la tenemos que aplicar a adultos. Esos son los 3 puntos que quería mencionar. Y hay un cuarto, pero que ya es la propia clase, que es el desarrollo en sí, que es el cómo aplicamos estos elementos que ustedes han visto hasta ahora a los adultos. Y yo sí quiero precisar en lo que decía Jorge, más allá del carácter ya técnico que te acabo de mencionar, y que me parece súper oportuno que hayas hecho que hayas mostrado la inquietud acá también, es porque el docente del siglo XXI no se puede centrar solamente en los contenidos que enseña, sino que así como pedimos una educación integral, la educación integral exige un docente integral. Entonces, ¿un docente integral cuál es? El que enseña un contenido, pero el que también puede hacer empatía con situaciones de sus estudiantes, el que puede conocer, es decir, trascender el contenido para ir más allá de eso que enseña. Y hay algo que es curricular, y ustedes ya esto lo vieron. Ah, por cierto, el currículum es una ciencia pedagógica. Ustedes lo vieron en currículum. Toda unidad curricular, que es una asignatura, ¿verdad? Toda unidad curricular tiene un vínculo con los objetivos generales de una carrera. Entonces, yo necesito convencer a mis estudiantes de que mi materia es importante porque es un punto necesario, no apéndice, es un punto necesario
en su formación profesional. Es probable que ese sea un punto de encuentro para motivarlo o para hacerlo cambiar de carrera, porque probablemente en mi esfuerzo de hacerle entender que él requiere de esta asignatura para X o Y elemento visto en perspectiva, él también podrá decir, como muy bien te lo han explicado los compañeros, caramba, esto como que no es lo mío. No puedo entrar porque no quisiera irme por allí, ya tus compañeros creo que eso lo han dicho lo suficiente, en las condiciones de orientación de la media, ¿sí? Porque esto lo necesita resolver ese subsistema, ¿sí? Del sistema educativo panameño. Pero lo que sí nos toca a nosotros como docentes universitarios sobre el tema de la motivación, del estímulo, de si los muchachos están ubicados o no, es que si nos tocan asignaturas de los primeros años, necesitamos detectar a ese profesional que tenemos enfrente. A veces tenemos números que son bien particulares, eso también es verdad. O sea, tenemos una ratio por cursos muy elevada, un número muy elevado. Pero detectarlo con las estrategias que yo aplique. Por supuesto que si son muchos, pues necesito confrontarlos con esto que ellos van a hacer. Y hay un entendimiento que quizás también a nivel social hay que hacer el análisis mayor de lo que es la madurez. Nuestros estudiantes no tienen la misma madurez que antaño al acceso a la universidad. No me refiero solo a que se sientan orientados, porque hay muchos que tenemos muy orientados, pero inmadurísimos. Entonces, la inmadurez forma parte de esa necesidad con la que yo debo trabajar. Y eso lo dijeron ustedes la semana pasada. Se los voy a colocar en el Jamboard de la semana pasada. Partir de las necesidades. Una de las necesidades de nuestros estudiantes al ingresar al sistema, al nivel de educación superior, es la inmadurez que tienen. Y eso que llegan mayores de edad, pero eso no es atisbo de que realmente sean adultos. Tienen la adultez, la edad adulta, pero no tienen la madurez que requiere. Entonces, si se suma la madurez a la desorientación, eso es lo que estamos teniendo. Estudiantes cuya motivación es de cristal, cuya motivación no está lo suficientemente clara y cuyos propósitos no siempre son los de ellos, sino los que comparten con sus padres o con sus familiares o sencillamente por el factor de presión social. Todo el mundo va a la universidad, pues yo también tendré que ir. ¿Sí? Pero igual nos quejamos en las redes porque no hay fuentes de trabajo suficientes. Entonces, y lo dijo Filemón, si no hay un proyecto de país donde yo el desarrollo económico no lo mire desde el desarrollo humano, probablemente vamos a seguir arando en el mar, como aquel que dice. Entonces yo creo que tu inquietud es muy válida para ver esa otra cara que nos toca a los docentes, no solo de enseñar un tema, sino de ofrecer las herramientas. ¿Nos van a costar unas más que otras? Sí. Habrá el profesor que en la parte de orientación dedique menos tiempo y unos van a dedicar más. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Nosotros mismos nos podemos ver. Yo a veces soy muy duro con los chicos de pregrado. Yo lo reconozco. ¿Sí? Bueno, no es que deje de ser duro con el resto, pero con los que yo doy a 12. Entonces soy muy duro con ellos, no porque ellos van a encontrar peores cosas en la universidad. No, no, no. Cuando digo duro es exigente, pero puedo ser compasivo, debo ser empático, no los debo maltratar. O sea, ser duro es exigir. Ser duro es decirte lo que necesitas y lo que yo te quiero ofrecer en mi área, por ejemplo, que yo enseño filosofía y letras, entonces yo enseño el área de español, yo me meto con comprensión de lectura hasta la saciedad, hasta que se aborrecen de mí. Y no ha habido uno que después no venga dando las gracias, porque al final ellos logran entender que lo que se quiso hacer de esfuerzo tenía una razón, pero eso evidentemente uno hace su mayor esfuerzo en que uno entre en este plan. Y cierro esta parte con la educación inclusiva. Y hay pues mucha literatura que en este sentido está al galope. Nuestra educación inclusiva no se puede quedar solo en el bachillerato. Necesitamos buscar la manera de que la educación inclusiva entre y penetre en toda nuestra sociedad. No porque bajemos la calidad, sino porque ampliamos la enseñanza más allá de los contenidos y realmente nos sumamos a las competencias que queremos desarrollar.
Yo dejo esta reflexión, no está terminada, pero que nos sirva ahora mismo de diálogo, ¿sí? Quiero mostrarles, a partir de eso, bueno, algunas ideas que han salido, que la semana anterior también pasaron por nosotros, lo que les decía, ¿no? Hábitos y estimulación, ¿no? Conductismo más humanismo, el aprendizaje por descubrimiento, desarrollar autonomía, facilitación, guía, estimulación más motivación. Recuerden que les explicaba los dos esquemas. La estimulación es aquella que yo puedo generar, porque la estimulación es externa. La motivación es interna. O sea, yo necesito el estudiante motivado. Yo no lo motivo, yo lo estimulo para que se motive. Sobre esto podemos estar toda la noche discutiendo, pero bueno, más o menos la idea va por allí. ¿Qué pasa con la modificabilidad cognitiva? Y este es el proceso que quiero que comentemos ahora. Esto es muy sencillo, no es tan sencillo cuando se lee en principio, porque necesitamos, y aquí sí les pido, hacer memoria lo suficientemente claro de lo que es los enfoques del aprendizaje, ¿no? Las teorías del aprendizaje. En la tercera lección, ustedes tienen que utilizar una herramienta, una estrategia de pensamiento que se llama conectar, extender y desafiar. En el conectar, extender y desafiar es una estrategia un poco más compleja y la van a aplicar más bien a la lectura del material sobre modificabilidad cognitiva. El autor va a plantear que somos capaces, y lo mencionó Filemón en su intervención, y Vygotsky, basado mucho en ideas de Vygotsky y en las ideas de los que hemos presentado, de Piaget y de Vygotsky, pero también en las ideas de otros teóricos de la pedagogía. Y es que se puede transformar, o sea, yo puedo mediar el aprendizaje modificando la estructura cognitiva del discente, del estudiante. ¿Cómo puedo modificar la estructura cognitiva? No es que piense como yo quiero, sino que pueda pensar distinto. Y pensar distinto no es cambiarlo. Pensar distinto es hacerle ir más allá, y eso lo decía Piaget, más allá de las experiencias habituales a las que está acostumbrado. ¿Cuáles son esas experiencias a las que él, no estando acostumbrado, él puede dar su respuesta, que es el paso 3 de Piaget, o el paso 4, se enfrenta a experiencias que él no conoce, ¿sí? Que no le son para nada cercanas, para nada conocidas, y por lo tanto lo obligan a dos acciones. Una, a fenecer, es decir, no aprendí y me quedé en el aparato, o a generar un nuevo aprendizaje. Nuestro trabajo está en el medio, mediación. Es decir, generar experiencias en donde si el estudiante quiere fenecer, revisemos por qué. Lleguemos a la razón del por qué el estudiante no quiere aprender más allá. Y si quiere aprender más allá, entonces, ¿cómo aprovecho, en el mejor sentido de la expresión, a ese estudiante que sí lo logró, a acompañar y ayudar al resto, que también lo mencionaban en sus intervenciones? Y ahí es donde entra Vygotsky. Por eso yo presento estas dos teorías antes de esta. Pudiese presentar más, pero por supuesto que ni el tiempo nos da, y se supone que ya ustedes vieron teoría del aprendizaje. Entonces, fíjense, la experiencia del aprendizaje mediado va a ir con dos características. La mediación en el aprendizaje debe llegar al punto de aprender a aprender. Quienes vieron conmigo análisis de las tendencias actuales en educación superior, recuerdan que nosotros hicimos la rutina de pensamiento que sé, que quiero aprender, que sé, que quiero saber y que aprendí. Y si se recuerdan, había que hacerla en dos partes, como estamos haciendo la rutina de la estrategia de puente. En la segunda parte de esa rutina de SQA, de qué sé, qué quiero saber y qué aprendí, en la segunda parte
necesitábamos hacer metacognición. Es decir, no solamente damos cuenta de lo que aprendimos, sino que damos cuenta de cómo aprendimos. ¿Qué fue lo que pasó en mi mente para yo saber que aprendí? ¿Cuáles fueron las conexiones que hice? Y esto es un reto en la educación superior. Y aquí no vamos a hablar de niños, vamos a hablar de adultos. El reto para un adulto no solamente es decir, caramba, aprendí de mediación. No. Ahora mi reto no solamente es que usted sepa de mediación, sino que al finalizar la asignatura, usted pueda responder a la pregunta, ¿cómo aprendí de mediación? ¿Cuáles fueron los enlaces con los que pude conectar y poder aprender? Si fue que aprendieron algo, que ya cada uno lo expondrá y lo dirá, porque va más por autoevaluación que por heteroevaluación, que por evaluación del docente. Entonces, la mediación en el aprendizaje, en este caso, esta experiencia de aprendizaje mediado, se va a centrar en aprender a aprender, que además, dicho sea de paso, la UNESCO la coloca como una de las mejores y mayores competencias, y de hecho está entre el grupo de las competencias básicas, es decir, la que se tiene que trabajar en cualquier escuela, en cualquier parte del mundo, aprender a aprender. Pero si no se ha trabajado en la escuela, pues entonces la universidad es el espacio de aprender a aprender. No solamente aprendí leyes, sino que también me aprendí a conocer para saber cómo las aprendí. Si las aprendí al caletre, de memoria, si las aprendí con inferencia, si las aprendí con capacidad de crítica, o si las aprendí con la capacidad de apreciar las leyes y generar nuevas leyes. Que eso no lo dice Gustavo, lo dice Colbert. Entonces, probablemente este es un punto nuevo sobre el que necesitamos de alguna manera tener claro. ¿Cómo se da esa fundamentación psicopedagógica? Se va a dar en 3 niveles. El primer nivel que ven allí es el nivel de estímulo-respuesta, que es el nivel conductista, el nivel más básico. El nivel que entiende en que a todo estímulo se va a dar una respuesta y tiene pues hasta su justificación en algunas leyes científicas, ¿no? Todo estímulo genera una respuesta. Si el estímulo es positivo, la respuesta debería ser positiva. Si el estímulo es negativo, pues la respuesta tiene que ser negativa. ¿Qué no nos entra en la cabeza? Lo que sea contrario a eso, que siendo el estímulo positivo, el resultado sea negativo, o que siendo el estímulo negativo, el resultado sea positivo. Y a eso, en el primer caso, cuando hablamos de que si el estímulo es positivo y el resultado es negativo, lo llamamos error. Pero si el estímulo es negativo y el resultado es positivo, lo llamamos resiliencia hoy en día, ¿vale? Pero más allá de las palabras que podamos colocar y las definiciones a las que yo mencione, está que hay un enfoque, una teoría del aprendizaje centrada en la conducta. En el segundo nivel, bajamos un poco más al proceso cognitivo. Entonces, ya es estímulo el organismo que conoce y la respuesta que es capaz de dar. Y ahí tenemos el avance entre Piaget y Vygotsky y otros autores del cognitivismo que de alguna manera indican pues que el individuo conoce. O sea, que ya no es el estímulo-respuesta cual rata de laboratorio, sino que es el estímulo organismo, o sea, persona que conoce respuesta. No tan complejo como ahora lo vemos, pero sí necesario. Y el tercer nivel de fundamento psicopedagógico, pues es bastante claro. Es el estímulo, el mediador, el organismo, el mediado y la respuesta. ¿Por qué separa el organismo de lo mediado? Porque el organismo es toda la complejidad del ser. En cambio, lo mediado es en aquello donde está centrándose el aprendizaje. Entonces, es el mediador, que es la persona, que es la herramienta, pero lo mediado es cómo lo está aprendiendo. Fíjense, no es el qué solamente, también es el cómo lo está aprendiendo. Entonces, sí hay siempre el estímulo, sí hay siempre la respuesta, pero en el medio hay una serie de elementos que no son tan simples como el conductismo, sino que son más complejos, que es la relación del mediador, el organismo y lo mediado. Siendo así, tenemos una construcción de la teoría que necesitamos precisar. 1.
Hay varias maneras, ¿no? Lo primero es la modificación con la exposición directa a los estímulos, es decir, genera una serie de estímulos y eso genera una forma modificada de cognición. Por ejemplo, las rutinas de pensamiento. Yo utilizo las rutinas de pensamiento como una herramienta mediadora y sencillamente frente al uso de las rutinas, usted se siente estimulado a pensar, a trabajar, a procesar, mucho más allá de lo que yo pueda decir en una clase. Otro elemento de la construcción de la teoría tiene que ver con la respuesta del ser humano a las necesidades. Y es el punto sobre el que hemos venido conversando y que no lo podemos dejar a un lado. Y Diglia hizo hincapié en él. Respuesta del ser humano a las necesidades. Decide desde su etapa de desarrollo, no solamente porque está desinteresado, sino qué proceso de madurez tiene ese estudiante que nos está llegando a la educación superior. ¿Sí? Y cuál es el interés que él tiene en el área de conocimiento sobre el que se metió y la asignatura que a mí me han encomendado que le dé. ¿Sí? Por supuesto, pues esto lo podemos ampliar, pero partimos de las necesidades. Esto de las necesidades es importantísimo. Yo trabajo diseño instruccional para la educación en línea e insisto muchísimo en el concepto de las necesidades, porque es necesario conocer qué es lo que realmente están requiriendo el estudiante si no los conoce. A mí, en esta materia concretamente, pero con ustedes como grupo, me ayuda muchísimo haber compartido con ustedes una asignatura previa, que no siempre se da, dicho sea de paso. ¿Sí? Pero me ayuda muchísimo a comprender y a recordar de cada uno de ustedes cómo intervenían, cuán profundos eran, hacia dónde iban, cuáles eran sus profesiones, cosa que tengo anotada y que fui a buscar. Y bueno, sé que falta gente, hay gente que no veo, gente que no está, pero la que está, empiezas a recordar y a ver y a conectar. Y entonces este grupo es muy participativo, incítalo por aquí, por allá. Cuando no los conoces o los vas conociendo, que también nos pasa con la estructura en este momento de clases, o por lo menos como lo hacemos modular, pasa que cuando ya los conoces, llegas a la tercera clase y ya vas a terminar en la que viene y se acabó. Probablemente si lo ves en un periodo distinto, si lo ves todo el cuatrimestre, todo el semestre, como en algunas otras universidades, probablemente ese esfuerzo pues se dé de una forma mejor y mayor. En el tercer elemento, fíjense que el mediador se interpone, o sea, porque tiene conciencia de que tiene que estar allí, entre el sujeto, los estímulos, la predisposición. Ojo con eso, la predisposición. Eso no lo podemos cejar. Lo que sí dice Diglia, importante, es cómo lo manejamos. Y probablemente hay tres cosas que no debemos hacer. Ni ironizar, ni decirle inmaduro en su cara, ¿sí? Ni vulnerar su propio proceso. Por supuesto que los tiempos a veces nos agobian y a veces podemos decir, bueno, no puedo esperar a que él le caiga del cielo la idea sobre que se ponga las pilas, pero algún llamado de atención sencillo, preciso, pudiese ayudar. Algunas palabras de motivación al momento de iniciar una clase, algún comentario sobre las evaluaciones, un poco para motivar, saber de qué pie cojean, qué necesidad tienen, dónde pudiesen buscar alguna ayuda. Hay algunas asignaturas que requieren de formación previa. Las matemáticas, por ejemplo, son unas. Entonces, bueno, mire, busquen apoyo en esto, en esto, en esto otro. Eso de repente abre caminos y genera luces. Yo creo en todo momento que ese espacio comunicativo, como ustedes lo manifestaron, es vital. Pero también está la curiosidad y está también la necesidad. No la necesidad solamente general, sino la necesidad de aprender, que el estudiante manifieste, y es donde nosotros nos interponemos, porque hacemos como una, y es la figura del mediador, ¿no? Como una con la capacidad de precisar si estos elementos se dan, es decir, si percibo que hay necesidad, si percibo que hay curiosidad, si percibo que hay predisposición. Esta predisposición es una palabra genérica, no es peyorativa, no es prejuicio, no. Es cuál es la disposición con la que se acerca al aprendizaje. Lo que pasa es que traduciéndolas, a veces ustedes saben que puede generar cualquier cantidad de ideas adicionales. Por supuesto que todo esto tiene que afectar la estructura mental.
Cuando hablamos de la estructura mental nos referimos a la estructura cognitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque afecta la capacidad de decidir. El estudiante con el factor mediador decide que sí le va a poner ganas al asunto, va a interesarse, o decide sencillamente no hacerlo. Nosotros no podemos vulnerar esa decisión, no podemos burlarnos de esa decisión, no debemos ironizar sobre esa decisión, pero se supone que tienen que agotarse las formas mínimas de vinculación, de estímulo, de empatía que hemos mencionado y que ustedes mismos han sacado a relucir, ¿no? Al final el mediador debe crear un desequilibrio y aquí es importantísimo, ¿sí? Forsten, el autor, insiste mucho en que el mediador no crea acomodos, sino que por el contrario desequilibra, genera crisis, genera dudas, genera inquietudes o se aprovecha de las inquietudes para generar más allá del pensamiento parcial que pueda tener el estudiante, ¿no? Enriquece y amplía el mundo conceptual del mediado, lo pone a investigar, no solamente a que lo busque, sino con preguntas que lo lleven a pensar más allá, o preguntas que se pueda generar a sí mismo. Por eso yo creo firmemente en las estrategias de pensamiento, porque todas llegan a preguntas, ¿sí? No solo las preguntas con las que genero pensamiento, sino las preguntas que genero con mi pensamiento. Lo que hacen ustedes, por ejemplo, con la rutina veo, pienso, me pregunto. Y fíjense cómo sin querer el énfasis se lo van dando a las preguntas, ¿sí? Porque, bueno, como filósofo al fin le doy mucha importancia a una buena pregunta que a muchas respuestas, porque la pregunta es la que denota capacidad de crítica, capacidad de profundización, complejidad, ¿no? Al final provocar la necesidad del saber. Eso no siempre es tan sencillo, pero se supone que es hacia donde apunta el mediador. Entonces, la experiencia del aprendizaje mediado no es solamente decir lo que sé, es provocar que necesiten saber de eso que yo sé y que se los quiero traer. Lisbeth decía una verdad como un templo. Es cierto que en la educación superior sobresalen algunos maestros, algunos docentes por haber sido maestros. Eso es verdad y eso no es nada nuevo. Ahora, debemos llegar a un punto en un país como Panamá que se cuida tanto que en la educación superior haya personas graduadas con docencia superior, que esto no está en todos los países, me lo digo. No siempre se consigue en todos los países esto, porque si me mandan a hacer un curso de docencia superior, porque soy de otra área del conocimiento, quiere decir que necesito herramientas para enseñar y que no es solamente saberlo, sino saber enseñarlo. Y probablemente eso tenga mucho que ver con las respuestas que dan nuestros estudiantes a lo que nosotros les enseñamos. No solo basta saber de economía, es importante enseñar, como lo ha explicado Janet, por ejemplo, sus necesidades de enseñar la economía y lo importante que es ella. No solo basta con saber de tecnologías, sino que Biblia apunta a que haya una provocación de que esto de la tecnología que ella sabe pueda servir, pueda ser útil y por lo tanto muchas veces no es la persona, a veces es la misma temática que se puede hacer interesante y por lo tanto provoca la necesidad de saber. Algunas características, por lo tanto, esenciales, ¿no? El estímulo mediado con intencionalidad. Quiero que se queden con esta palabra, por favor. Intencionalidad. Y eso es en los enfoques pedagógicos actuales una necesidad como un templo. No solo basta enseñar. Ni siquiera ahora bastaría saber enseñar, sino que necesitamos tener intención al enseñar. Cuando hago una dinámica, cuando establezco una herramienta, cuando busco una estrategia, tengo una intención. Si mi intención no es suficientemente clara, mis estudiantes no la van a percibir y no se van a enganchar. Entonces, cuando yo provoco necesidad de saber, necesito tener intención. Este autor, pues hay varios autores, Jimeno Sacristán, Pere Marqués, el profesor García Aretio, cada uno en niveles diferentes. García Aretio y Sacristán en la educación superior lo dicen muchísimo, la intencionalidad pedagógica. ¿Sí? Necesito tener intencionalidad pedagógica, porque ya no basta enseñar a sumar, ni siquiera basta saber enseñar a sumar.
Necesito tener intenciones para que aprendiendo a sumar, te ubiques con una operación que va a durarte para toda la vida. Lo hago en un lenguaje sencillo para entender que la intencionalidad tiene que llegar a un nivel mucho más elevado. El estímulo mediado con intencionalidad es diferente a un estímulo dado al azar. Bueno, esta actividad me salió bien, qué bueno, pero esta actividad me salió mal. Probablemente no sea siempre así, pero es probable también que si la preparo con más intención, le doy menos recodo al azar. La intención del mediador es la que hace que el mediado vea, oiga, piense, intervenga, participe, se sienta motivado y diga, caramba, yo quiero intervenir porque mi palabra es importante o mis ideas son importantes y son necesarias, y lo son. ¿Ok? Crear en los individuos la posibilidad de evaluar su propia competencia es también muy importante. Lo dije al inicio. No es solamente aprender a aprender porque Gustavo quiere saber cómo aprenden ustedes. No, usted tiene que salir pensando cómo aprende. Y si ahora yo les hago la misma pregunta, aunque usted le haya respondido cómo aprendí lo que aprendí en el análisis de las tendencias de educación superior en esa primera materia que abrió su maestría, usted se vuelve a hacer aquí la pregunta, ¿cómo aprendí mediación pedagógica? No qué aprendí, que también se lo voy a preguntar, sino cómo lo aprendí. Eso es importantísimo. En este caso, la condición humana no conduce a la competencia per se. Se necesita alguien de afuera que demuestre el grado de competencia y las posibilidades que tienes como ser humano. O sea, yo solito no necesariamente voy a conducirme hacia la competencia. Yo estoy de acuerdo con lo que es las características de ser autodidacta y gente que aprende por sí misma y todo lo que ustedes quieran, pero esos porcentajes son mínimos, porque aún así el que es autodidacta necesita de un elemento externo que le diga, sí, lo sabes muy bien, no, tú eres experto en eso, aunque sea para dorarte la píldora, como dicen, o para hacerte sentir bien, o porque realmente lo vales. Entonces, siempre el autodidacta, o el que digo eso porque sí hay gente que es así y llega a cosas asombrosas. Pero nosotros, los de afuera, somos los que decimos que es asombroso. Somos los que decimos que es bueno. Somos los que decimos que es competente. Entonces, la competencia nunca es una condición que se defina desde dentro, sino que siempre se define desde afuera. Entonces, fíjense, 3 ideas de esta página que para mí es esencial. Para mí es esencial. Primero, intencionalidad. Nada al azar. 2, la posibilidad de evaluar su propia competencia. Pero esa posibilidad de evaluar su propia competencia es con aspectos que tienen que ver con la evaluación externa. Entonces es formar en la autoevaluación, pero perderle miedo a la evaluación externa, perderle miedo a la heteroevaluación. Es decir, no solamente porque es el profesor, no. ¿Qué viene de fuera en la evaluación del profesor? ¿Qué viene de mí o qué tengo yo en mi evaluación y cómo caso eso? La evaluación formativa y la autoevaluación son las 2 tendencias más importantes en este momento en la evaluación de los aprendizajes, sobre todo en educación superior. O sea, no es solamente el examen que yo le pueda poner a mis estudiantes, sino la capacidad que desarrollen con ese examen de autovalorar lo que ellos verdaderamente saben. No solo lo que yo les diga, que es importante, sino también lo que ellos sean capaces de autovalorarse. Hay algunas categorías de la experiencia del aprendizaje mediado que sería importante precisar, ¿no? En este sentido, estos 4 aspectos que son importantes, ustedes de alguna manera lo han venido diciendo y hacemos más o menos síntesis de esto que venimos trabajando, ¿no? Primero, la intencionalidad y reciprocidad, una primera idea de la lámina anterior y quisiera que en este caso la reforzáramos. Está marcado por la intención que mueve al mediador al interponerse entre el sujeto y la fuente de estímulo, ¿no? Y cuando hablamos de reciprocidad, es esperar la realimentación, esperar que venga del sujeto mediado, pues también una respuesta, ¿no? La transformación que puede darse en 3 direcciones. La transformación del estímulo, es decir, adapto el estímulo para poder llegarle al mediado, o
transformo al propio mediado porque necesito generar empatía, porque necesito orientación, porque necesito escucharlo, porque necesito ver sus necesidades, o la propia transformación del mediador, que no es el que necesariamente se las sabe todas. Entonces, el proceso del aprendizaje mediado no solamente va en dirección, en una sola dirección, sino que es bidireccional. Luego el tema de la trascendencia. Fíjense lo que dice, ¿no? La trascendencia relacionada con la interacción genera flexibilidad en la estructura mental. Es decir, cuando hay suficiente interacción entre el mediador, el organismo, lo mediado y el estímulo y la respuesta, genera una interacción tal que trascendemos. Y cuando hay trascendencia, hay transformación. Es decir, hay flexibilidad en la estructura mental del sujeto. Y pareciera que con los adultos cuesta, y no es así. En mi experiencia y en diferentes niveles, incluso doctorales, cuando bueno, algunos estudiantes de doctorado se creen los dioses del Olimpo, pero justamente generan situaciones tan interesantes, a veces creyéndose los dioses del Olimpo, porque al final logran ceder. ¿Por qué? Por aquello de los argumentos. Claro, a un estudiante de doctorado, a un estudiante de maestría, necesitamos tener suficientes argumentos. Y probablemente si tus argumentos no son lo suficientemente fuertes, se queda en una sola opinión. Y no necesitamos crear doxa. Doxa es opinión en griego, ¿sí? Doxa es opinión y las opiniones pueden tener fundamento como no. Necesitamos crear episteme. Episteme es ciencia. Y la episteme se hace cuando basas tus opiniones en el estudio, en la lectura que has hecho de los autores. Entonces, nunca nos pronunciamos frente a elementos de nuestra área de conocimiento y de las áreas pedagógicas sin tener una base de fundamentación en algo, porque eso es la comunidad científica, no la que sabe más, sino la que entre todo el mundo genera un elemento de estructura mental. Entonces, por eso les digo, yo puedo reconocer en el adulto que con suficientes argumentos hay una flexibilidad en la estructura mental. Cuesta más, pero cuesta más porque estás en un nivel donde no solamente la opinión basta, sino que necesitas argumentar. Entonces, la argumentación es parte de ese proceso de transformación en la educación universitaria. Entonces, el estudiante no se va a comer todo lo que yo diga. El estudiante necesita generar criticidad. Y si no la tiene, yo se la tengo que estimular, ¿sí? Y luego el significado. Me quedo con estas palabras para cerrar y darles la palabra para generar también feedback en esto, ¿no? Es el significado en la mediación, es la dimensión energética de la mediación. El mediador crea las condiciones, la motivación, la atención y la significancia de su intención. Porque además no es cualquier intención, es que mi intención tiene que tener un significado. Es decir, que genero suficientes condiciones para que en ellas se perciba la intención clara. No que la tengan cualquier estudiante tenga que hurgar más allá de lo posible para ver cuáles son las intenciones del profesor. No, sino que además tienen que ser auténticas porque tienen un significado. Cuando yo hablo de intención, el significado me estoy refiriendo concretamente a los objetivos de aprendizaje, me estoy refiriendo al desarrollo de competencias, me estoy refiriendo a que esos objetivos de aprendizaje se vean en el marco del currículum, del diseño curricular, que eso que se ve en el marco del diseño curricular se vea en el marco profesional, es decir, en el desarrollo profesional de ese estudiante, y que además no tengan pues bajezas, es decir, nada contra un estudiante, elementos tan subjetivos que tengan que después traer una evaluación consigo innecesaria o poco objetiva. La evaluación nunca es objetiva, nunca, pero al menos que sea intersubjetiva. Es decir, que se apropie realmente de los avances que tenga el estudiante y que también de las características que uno vaya percibiendo que va desarrollando, porque para eso te hicieron profesor de esa asignatura. ¿Qué les parece? Comentarios. ¿Cómo vamos haciendo síntesis con estas ideas? Pueden ser algunas muy elevadas, por eso he ido tratando de bajarlas
y bajarlas a situaciones muy sencillas con adultos, andragógicas. Es decir, trato al adulto como adulto, comprendiendo que su madurez y su conciencia de adulto no siempre está en el top como yo la puedo percibir. ¿Está bien? Y luego ubico estos tres elementos: intencionalidad, transformación y trascendencia, porque nos permiten como ir más allá de ese proceso. Entonces el mediador no solamente da la clase, eso es didáctica. El mediador no solamente evalúa, eso es evaluación. El mediador no solamente enseña, esas son las estrategias. El mediador en ese proceso didáctico piensa intencionalmente cuáles son las herramientas que logren mediar el aprendizaje, generando para ello interés, motivación, atención, claridad de sus intenciones, pero sobre todo las ganas de aprender. ¿Sí? Sobre todo las ganas de aprender. Comentarios, inquietudes, preguntas sobre el trabajo final y cómo ese trabajo final se enmarca en toda esta perorata que acabo de decir. Si esto tiene sentido y tiene lógica, ¿verdad? A ver. Yo pienso que la intención de todas las personas que van a estudiar una carrera, poniéndolo en el contexto universitario, es justamente buscar las herramientas para tener con qué defenderse. Ojo, no solamente en el ámbito laboral, sino también en aquel ámbito de emprendimiento, buscar las opciones. Entonces, la intención que puede tener un mediador, en este caso el educador, es justamente brindárselas, dándole entonces la oportunidad de aprender, inclusive con sus propias prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, una persona que toma decisiones en una carrera universitaria va a adquirir conocimientos, pero más que adquirirlos, diría yo que refuerza los que trae, los mejora, gracias a esa intención que tiene el educador de enseñarle lo que sabe, hablando pues de aquellas personas que tengamos la experiencia no solamente de enseñar, sino también en el ámbito laboral. Es la manera como de compartir, la intención de compartir esa información para hacerte de repente las cosas más fáciles. Un ejemplo de eso yo le podría decir que en mis clases de aduana, si bien es cierto, mis estudiantes no necesariamente van a ser corredores de aduana, pero créanme, profesor, que después que salen de esa clase a nadie le echa cuento de cómo se hacen las cosas. Porque ya uno tiene una experiencia, trata de compartir con ellos y ellos no es que van a aprenderme todo lo que dice el libro de aduana, porque yo creo que ni los corredores se lo saben, pero al final del día ellos van a tener una idea mucho más clara, mucho más objetiva de lo que les van a hablar en un tema de comercio exterior. O sea, se van a manejar. Y esa es la intención, justamente compartir para que ellos puedan defenderse. Muchísimas gracias, Janet. Yo creo que has traído a colación algo importante que no tengo conciencia de haberlo mencionado, que es partir de lo que ya saben. Y eso es una de las grandes ventajas que tenemos de trabajar con adultos, que somos más difíciles, somos más complejos, pero no somos tabula rasa, como decía John Locke. Tenemos algo, sabemos de algo, conocemos algo, tenemos un bagaje, tenemos un preconcepto. Y sobre ese preconcepto nosotros podemos afincarnos. E incluso en muchos casos puede ser el ancla con el que yo de alguna manera llegue a buen puerto, ¿no? Y en ese sentido puede ayudar. Gracias, Janet, por tu intervención. Vamos a escuchar a Lides, que no lo hemos escuchado hoy. Luego Jorge, luego Filemón. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, básicamente, pues yo, como usted bien menciona, el caso de la intencionalidad, ¿no? Y pues lo importante que es cuando se mencionó de que el estudiante debe estar motivado y que si pues no está motivado el profesor puede tener pues todas las intenciones y el estudiante pues al final no va a poder lograr los objetivos, ¿no? En cierto sentido, viéndolo desde el otro punto de vista, el profesor también, ¿sí? Debe estar motivado
porque muchas veces, y creo que eso lo comenté en el foro, muchas veces los profesores pues hacen, como bien se menciona allí, todo lo posible para que el estudiante se pueda llevar pues esos conocimientos básicos, pero también pues conocemos profesores que muchas veces son especialistas en el área, ¿sí? Pero tienen especie de un celo en enseñarle pues toda la información a ese estudiante. Y en cierto sentido pues él no está siendo un buen mediador, porque pues obviamente, ¿no? El estudiante le tiene que sacar las palabras, la pregunta con tirabuzón, porque probablemente él lo ve a futuro como un posible, qué sé yo, una competencia, y pues básicamente no hace el trabajo como se debiera hacer, ¿no? Entonces allí, de ese punto de vista, pues los dos deben estar motivados, y como bien pues se menciona ahí, la reciprocidad es sumamente importante. Ese era mi comentario. Yo creo que ha sacado otro punto interesantísimo, Alides, uniendo el de Janet del constructivismo. El estudiante aprende en función de lo que él trae, más lo que nosotros le ofrecemos. Ha sacado algo que se llama deontología, que dicho en lenguaje más sencillo es la ética profesional, ¿sí? Y en este caso es la ética profesional del docente. No solo el tratado de ética profesional pensado en el bachillerato, que es importante y que tiene una claridad bien interesante y bien oportuna, sino la ética profesional aplicada al ejercicio de la docencia superior. Yo creo que eso es fundamental. Evidentemente que el celo por la información, el celo por más que la información, el manejo de algunos procesos, como lo decía Janet con lo de aduana, ¿no? Pues si te doy muchos procesos, al final puedes ser mi competidor. Pero probablemente, si lo veo en un sentido de proyección, pues puede ser un apoyo. Entonces, siempre va a tener como dos caras. Pero lo que dices, Alide, me parece sumamente importante. Ética profesional. Y por eso también en la educación superior, se los decía en análisis de tendencia, y se los repito ahora, en la educación superior deben participar los gremios, porque los gremios generan un aporte fundamental, incluso no solo para lo que se esté formando en un área, sino la cantidad de personas, de egresados en ese área, y cuánto haya realmente oferta y demanda para eso. Entonces, la universidad, y eso es una recomendación muy clara de la UNESCO, no debe darle la espalda a los gremios, al contrario, las facultades deben hacer migas con los gremios. Cuando digo migas, no es hacer una conchupancia malsana, sino generar realmente que el trabajo de la facultad no esté aislado del desarrollo de los gremios y de los rediseños curriculares, porque los mismos gremios pueden irte diciendo a ti, universidad, estás sacando abogados, por ejemplo, primero, pero estás sacando un número demasiado elevado, uno, y de repente están formándolo, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo, está formándolos demasiado en derecho administrativo, pero el derecho penal se nos está quedando vacío. Es decir, el gremio tiene mucho que decir en este aspecto, no mandar, sino es el currículum tiene dos elementos fundamentales, las bases y los fundamentos. Las bases son todos los conceptos externos a la universidad que pueden alimentar la construcción del currículum, y ahí es donde entran los sindicatos. Los gremios. Y los fundamentos, pues son todas las bases, son todas las referencias teóricas que tiene un currículum, que las hay y las hay muy buenas. Pero las bases son fundamentales. No es lo mismo estudiar educación en Panamá que estudiar educación en Costa Rica. Somos vecinos, tenemos muchas cosas en común, pero hay unas bases curriculares que son distintas, que es el contexto sociocultural, socioeconómico y sociopolítico. Entonces, esos son detalles que van haciendo un currículum diferente. Doy la palabra a Jorge y a Filemón. Gracias. Profesor, me quedé en el tema, no que me quedé que no entendí, sino que me gustó el tema de los tres elementos, la intencionalidad, la transformación y la trascendencia. Sin embargo, cuando hablábamos del tema de la transformación, es la maleabilidad o plasticidad o flexibilidad que tiene uno de esos elementos en búsqueda de la mejor mediación. Cuando hablábamos de la transformación del estímulo y de la transformación del mediador, ahí sí encontré un poquito de
tal vez no de congruencia, porque precisamente es el mediador el principal estímulo. Entonces, ¿cómo diferenciamos la transformación del estímulo con la transformación del mediador? Entendiendo que dentro de la mediación, el mediador debe ser el principal estímulo. No, porque eso es lo primero que debes desprender. El mediador propicia el estímulo, pero él no necesariamente es estímulo. Él puede ser el mismo estímulo cuando la mediación está vista desde las capacidades del docente. Por ejemplo, un docente que sea muy comunicador, que sea muy elocuente, que genere una buena conversación, él está estimulando. Ahí sí están siendo lo mismo, pero teóricamente no. El estímulo es algo externo. Acostúmbrense a eso. El estímulo es totalmente externo. Que puede ser el mediador en algunos casos como el que te menciono, es cierto, pero no necesariamente. Eso por aquí. Y luego el mediador pues tiene también la posibilidad de ser transformado. Y el ejemplo nos lo puso Filemón la semana pasada cuando él respondió. Es decir, una profesora llegó con un background y con una planeación que no respondía a las necesidades. La transformada fue ella. Pero fue transformada, ¿por qué? Porque se dio cuenta que si quería mediar el aprendizaje, quizás sin intención, pero el proceso es lo que quiero evaluar, quizás sin intención, pero al final fue ella la que salió transformada. No con las tablas en la cabeza, como aquel que dice, sino transformada en realmente llegarle a un grupo con unas características muy particulares y muy precisas. Entonces, te resumo, Jorge. Son dos elementos distintos desde el punto de vista teórico. Se pueden ser lo mismo en algún momento, pero no necesariamente. Entonces, puede haber transformación del estímulo y puede haber, por ejemplo, transformación del mediador. Un ejemplo más que pueda ayudar. Cuando hablamos de la transformación del estímulo, es cuando cambiamos, por ejemplo, una estrategia por otra. Por ejemplo, yo hice un examen, suponte, y apliqué un examen de pura selección simple. Y el resultado fue muy memorístico, ¿no? Fue bueno, pero fue memorístico. Y hago en clase una actividad de un análisis de un estudio de caso. Y los estudiantes no participan muy poco. Entonces, yo no veo correspondencia entre el resultado de ese examen de pura selección simple con el resultado en clase de un análisis de estudio de caso. Algo falló. Entonces, probablemente o el examen se quedó muy corto para lo que yo realmente aspiro, entonces cambio el estímulo. Es decir, me centro más en el estudio de caso para que analicen, dándome cuenta de que solamente la memoria no me sirve, sino que me sirve la capacidad crítica, que parte de la memoria, porque es que él tiene que saberse ese concepto, pero necesita aplicarlo. Y mosca con eso. La memoria no es mala. Necesitamos la memoria para aprender. La memoria es el primer escalón del aprendizaje. El primero. Que no es donde nos debemos quedar, y es que tenemos que subir ese escalón. Eso es otra cosa. ¿Vale? Jorge, termina. Cortito, profesor, disculpe, pero precisamente por eso era que tenía el detalle. Al cambiar el estímulo, estoy cambiando como mediador. Estoy variando mi forma de mediar. No, porque me estoy dando cuenta yo. O sea, la transformación del mediador es cuando realmente tengo que reenfocar todo el proceso, porque lamentablemente con las estrategias que tenía al primer momento no eran las adecuadas. Es decir, cuando el propio mediador reconoce que ha habido cambios en él. No, en este caso que yo te pongo el ejemplo, es que el mediador consciente detecta que el estímulo se le quedó corto. Entonces cambia. ¿Sí? Pero cuando la transformación es al mediador, es cuando él aprende a aprender. Es decir, también hace insight en decir definitivamente mis estrategias mediadoras no están funcionando. Necesito cambiar yo para poder generar unas nuevas estrategias. Incluso nos va a pasar, y les va a pasar a ustedes en materias distintas. Se van a acordar de mí. Cuando empiecen a desarrollar más espacios de formación en la universidad, hay docentes que si se dedican solo a la vida universitaria, probablemente se dedican a una sola asignatura o a un mismo tipo de asignatura.
Pero los que somos parciales, tiempo parcial, puede que tengamos más de una asignatura que sean distintas. Y es probable que allí nosotros actuemos distinto. Es decir, yo, por ejemplo, doy les voy a poner un ejemplo sencillo para darle la palabra a Filemón. Yo en licenciatura de preescolar, de Ciencias de la Educación y Preescolar, doy 2 asignaturas, doy varias, pero quiero hacer el ejemplo de 2. Una se llama Axiología y Ética Profesional. Y la otra se llama Creatividad e Innovación Pedagógica. En una soy filósofo y en la otra soy tecnólogo. Entonces, no solo son mis estrategias, ahí yo me tengo que transformar. Porque en la axiología debo promover un análisis serio sobre los valores, sobre la ética y la moral. Y entonces probablemente la tecnología me sirve de medio. Pero al final yo necesito hacerlos analizar. En cambio, en creatividad e innovación, pues ahí, bueno, le pongo cualquier cantidad de herramientas tecnológicas y los hombres y las mujeres flipan en colores, como dicen los españoles, en que aquello es, me explico. Entonces, no solamente las herramientas, sino hasta cómo uno se comporta con una asignatura por una intención o se comporta en otra asignatura por otra intención. Y como decían profesionalmente, Lisbeth y Janet, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, ejercer el trabajo social en la calle que ejercerlo en un gabinete psicopedagógico. Aunque tienes las aristas y los ojos bien abiertos, las maneras como estás interviniendo son diferentes. Entonces, bueno, ese mismo cambio de rol y de papel nos va a pasar en las materias. Quizás no es lo mismo trabajar con los de primer año, derecho, introducción al derecho, que trabajar con los de cuarto, no sé, derecho administrativo 2 o derecho penal, qué sé yo. O sea, porque tiene otras implicaciones y la maduración de ese estudiante también es diferente. ¿Sí? Vale, Filemón, cuéntanos. Gracias, profesor. Mire, desde mi punto de vista, un docente comprometido o un mediador comprometido siempre tiene o debe tener la intención de transformar a ese organismo, como lo utilizan, no me gusta mucho la palabra, pero vamos a utilizarlo, a ese ser humano, para transformarlo precisamente con el interés y el deseo de que sea mejor. Y eso nos lleva a esa vieja frase de que el alumno siempre supera al maestro, porque es eso lo que busca el docente o el mediador en esa intención que tiene de transformar mediante la educación, mediante la formación a ese ser humano para que sea mejor que él, ¿no? Entonces siempre va a haber esa intención o debe haberla, o debe existir esa intención de ver la educación como un proceso de transformación de la sociedad en su conjunto. Y bueno, y en ese camino también hay que entender un poco, ya usted lo había señalado, que la memoria es interesante, pero lastimosamente nuestro sistema educativo se basa en calificar memoria y no conocimiento. Y eso nos lleva a nosotros a tener números o letras que nos indiquen cuál es la capacidad de inteligencia o el IQ de un individuo, de un ser humano sobre la base de la memoria, Así ¿no? es. Entonces, yo creo que eso también debe ser parte de ese proceso de transformación que debe existir en la educación. Por ejemplo, yo siempre uso de ejemplos las experiencias. Mi hija mayor, como toda niña, en su momento le gustaba usar los colores para escribir, para todo, pero en la escuela tenían un sistema, o era negro o era azul, la tinta para escribir. Me citan al colegio, yo voy. Me dijeron de todo, desde la directora hasta la profesora para abajo. Y yo solamente le pedí 5 minutos para salir al patio. Y yo les pregunté así de simple, díganme, ¿de qué color es lo que ustedes ven allá afuera? La respuesta es que todo tiene color.
Pero si nos vamos con ese proceso de solamente calificar sobre la base de reglas fijas, rígidas, entonces no vamos a lograr que ese proceso de educación realmente sea transformador para el ser humano y mucho menos para la sociedad. Porque porque calificamos no conocimiento, sino experiencia, sino memoria de las personas. Mire, en el ámbito del derecho, hay algunos expertos que hablan que hay abogados que son codigueros. ¿Y qué son los codigueros? Los que se saben al detalle el artículo del Código Penal, dónde lleva la coma, dónde lleva el punto y coma y quién fue el que hizo jurisprudencia. ¿Pero saben aplicarlo? Ese es el gran problema. Entonces uno tiene que en ese proceso del aprendizaje mediado, tú tienes que enseñarle a ese sujeto humano, a esa persona humana, no solamente que debe tener una capacidad de memoria, sino que también debe tener esa capacidad de análisis de lo que se le dice. En periodismo hay una máxima: el periodista no lo cree todo. Por lo tanto, siempre tiene que ir en búsqueda de la verdad. Y en los procesos formativos, en los procesos educativos, esa búsqueda de la verdad nace precisamente de la necesidad de saber, de buscar, de entender. Y es por eso el rol importante que debe jugar el mediador, el docente, o esa herramienta que utiliza para que ese sujeto humano logre precisamente entrar en la intención que tenemos como docentes, como mediadores, de ser de la educación un proceso transformador de la sociedad. Si no, nos vamos a encontrar con sociedades cada vez más mecanizadas, menos humanizadas, gente que prefiere detenerse a tomar un video y subirlo para ganar like cuando hay alguien que se está desangrando en la calle. Entonces, cosas como esa. Entonces, nuestra sociedad tiene que ir hacia un camino más humano y precisamente la educación parte precisamente de ese principio humanístico. Gracias, profesor. Así es, Filemón. Gracias por recordarnos que el proceso de mediación necesita humanismo, no solamente que es otro enfoque, ojo, que es otro enfoque que por lo tanto también nos invita a este permanente estímulo de humanizar y de generar vínculos. Esto también y con esto cierro, nos trae como consecuencia mirar la mediación no solamente de los aprendizajes, sino que es la mediación de la educación integral, es decir, de todos los aspectos que nos hagan no solamente mejores abogados, no solamente mejores médicos, no solamente mejores tecnólogos, sino mejores personas. Y eso es importante también porque, como Peter Drucker decía, no solamente basta con ser buenos profesionales, hay que ser buenas personas, ¿sí? Porque un buen profesional tiene que ser una buena persona, porque si no, no es buen profesional. Bien. Voy a dedicar estos 5 minutos antes de las 9 para explicarles que vamos a cambiar un poco la dinámica del trabajo final, porque somos 18. Y eso en 15 minutos estamos aquí hasta la 1 de la mañana y no hemos terminado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, yo estaba revisando de varias formas en que lo podemos hacer. Entonces, tengo 3 ideas, pero la que más se afina es la del blog, que creo que lo trabajé con ustedes. Me parece, no recuerdo si trabajé blog con los que vimos análisis, pero es sobre todo por el número, con la diferencia siguiente. Les voy a pedir que elaboremos la microclase en un video. ¿Okay? El video sí no puede ser de 15 minutos, porque sería muy extenso y como no va a haber interacción, 15 minutos va a ser mucho. Entonces, yo les propongo que sea lo siguiente. Un video que no supere los 10, que ya de por sí es bastante, pero bueno, también para que haya consistencia de lo que quieran presentar. Un video de 10 minutos. Ese video de 10 minutos lo pueden comenzar a mandar desde el lunes que viene, desde el lunes 31. A medida que lo manden, yo soy el que lo voy a subir en el blog. Ahorita no nos vamos a poner yo creo el blog y todo lo demás. Y ustedes van a participar en el blog
coevaluando los videos de sus compañeros, ¿vale? Lo que nos vaya dando tiempo entre el lunes y el jueves. Si alguno por razones que los que están viendo la grabación no le da tiempo, hay mucho, bueno, la idea es que los podamos ir enviando, me los van a enviar a mi correo, que lo tienen en el foro de comunicación que está en la plataforma, ¿sí? Lo pongo por aquí, por si acaso, Gustavo Misraín, que es mi segundo nombre, .isae@gmail.com. Como es video y como es Gmail, pues lo sube a Drive si es muy pesado y me lo comparte por allí. Yo los voy a ir, si me lo quiere enviar ya montado en YouTube, mejor para mí, porque es el enlace nada más. Mire, profesor, aquí está mi video, este es el enlace y me lo comparten, ¿sí? Pero que sea el video. Si lo hacen en cualquier plataforma de edición de video, que el video sea descargable, por favor, no solo el enlace. Necesitamos el video para poderlo incrustar en el blog y que se vea. Entonces yo le voy a abrir a cada uno un espacio del blog. Entonces el espacio de María Luz con su video, el espacio de Jorge con su video. Y en los comentarios es que vamos a coevaluar, ¿vale? Entonces yo les voy avisando para que vayan entrando al blog y lo vayamos haciendo coevaluación. Si no terminamos de hacer todas las coevaluaciones el jueves, no pasa nada. Yo les voy a dejar hasta el fin de semana para que las podamos completar, pero no abusen del tiempo, porque yo sé que ya la otra semana comienzan otra materia y no quiero que se engalleten, ¿vale? Repito, va a ser entonces las mismas condiciones de la microclase, pero sin público. Entonces, un pequeño video de no más de 10 minutos, donde enfoquen un contenido, cómo transmitirían ese contenido y qué estrategias desarrollarían para transmitirlo mediando el aprendizaje. Pueden hacer pausas haciendo preguntas, o sea, tienen toda esa posibilidad dadas las características que tenemos. Si estuviésemos en la presencialidad, yo lo que hacía era dividir el grupo en dos partes. Ya hoy presentaba la mitad y la otra semana presentaba la otra mitad. Pero dado los tiempos que tenemos, porque en la presencialidad son 4 horas, pues esto es lo que hay. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Porque yo trabajo, perdón, para terminar la idea, yo trabajo con 2 plataformas, pero no resisten videos tan elevados. Una es TEDx, no sé si la conocen, TEDx. En ese caso, cada uno tendría que montar su video, pero trabajo con Flipgrid, donde cada uno hace un video, pero ahí en Flipgrid no puede superarse los 5 minutos. Entonces van a quedar como muchos los videos, ¿no? Entonces eso es una limitante. Es muy buena porque, es decir, en Flipgrid usted le responde a un video que yo le dé, usted me responde con otro video. Y los demás pueden ir viendo los videos. Además queda súper bien porque quedan todos los videos enlazados. Pero repito, no permite más de 5 minutos. O sea, sí permite más, pero hay que pagar. Y no vamos a pagar por eso. En cambio, en el blog nos quedan todas las microclases allí grabadas y podemos verla asincrónicamente, cada uno en su tiempo, para que podamos darle ideas a los compañeros sobre su actividad. ¿Qué les parece? Me parece buena idea. Muy buena idea, profesor. Vale, María, gracias. Sí, es por tiempo y siendo honestos con el tiempo que realmente nos vamos a ofrecer. Entonces, a mi correo envían el video a partir del lunes. Si lo quieren enviar antes porque el fin de semana lo aprovecharon y lo hicieron, buenísimo. Mientras más tiempo tengamos para ver los videos de los compañeros, mejor. Entonces, yo cambio la metodología de la clase para hacer 2 actividades muy pequeñas, pero que también nos dé tiempo de ver algunos videos, ¿sí? De ver algunos videos. Entonces, eso sí lo haríamos al azar. Jorge, por ejemplo, mandó su video y salió al azar. Vemos el video de Jorge y le podemos dar un feedback. Todos quisieran que todos vieran nuestros videos y la idea es que todos veamos los videos de todos. Pero escogeremos al azar 1, 2 o 3 que nos permitan, lo que necesito es que me den insumos para trabajar 2 actividades que quiero con ustedes, ¿vale? ¿Les parece entonces? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien?
¿Quieren que afine algún elemento? ¿Hay algún elemento que quisieran que precisara? Yo esto lo pongo por escrito, ¿no? Todo lo que acabo de decir lo pongo por escrito para que, como ya yo les di un guión de la microclase, pues también como precisarlo en video y qué debería o no debería tener el video. Jorge. Profesor, el tema de la evaluación de la microclase de los compañeros no me quedó claro. ¿Usted dice que lo hagamos justamente debajo del blog o sería preferible que hiciéramos la evaluación de todos y se la enviáramos a usted como un documento aparte? No, te muestro, te voy a mostrar, fíjate. Nosotros tenemos la capacidad de utilizar, vamos a usar Blogger, ¿ok? Blogger de Google. En Blogger, si yo entro a Blogger, yo tengo, por ejemplo, tengo algunos blogs, ¿ok? Entonces, esto que está viendo aquí son entradas de los blogs. Esta es la parte de edición, ¿sí? Pero quiero que vean el propio blog. Este es el blog, ¿sí lo ves? Entonces, suponte que este es un video. Y aquí se dice publicar un comentario. Entonces, ustedes allí es que le van a dar el feedback a sus compañeros. Veo el video de Dilia y hago el comentario. Veo el video de Janet y hago el comentario. Veo el video de Vanessa y hago el comentario. Veo el video de Javier y hago el comentario. ¿Sí? ¿Sí lo ven en la pantalla? El comentario en base a la tabla que se envió con el documento de la microclase. Correcto. Okay. Sería lo que llamamos evaluación formativa. Yo de todos modos, debajo del video, dejo el enlace para que ustedes puedan llenar el formulario de evaluación. Pero si yo le quiero dar al compañero un feedback escrito, te felicito, me gustó esto, o quiero resaltar algo, puedo escribir un comentario. ¿Vale? ¿Queda claro entonces cómo vamos a trabajar? Profesor, perdóneme. Dígame. Entonces, en las partes de comentario, uno agrega la evaluación que usted planteó, no la sube a la No, ustedes no van a subir nada. Se copia no. directo. No. Usted, por ejemplo, este es un video, ¿sí? Ajá. Supongo. Y aquí, buenas tardes, excelente. Interesante tratar de esta forma a mis estudiantes, suponte. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, si quieres escribir algo, no es que estés obligado, si deseas escribir algo. Pero aquí donde dice grupo de WhatsApp, por ejemplo, va a estar el formulario. Entonces, abres el formulario y le evalúas eso y evalúas al compañero. Ahí llenas el formulario con los ítems, de evaluación, tal cual como está en la tabla que les di al principio, ¿cierto? Pero si además quiero comentarle algo, lo comento aquí abajo. Lo que voy a enviarles es un mensaje. Muy bien, compañero, me gustó, buenísimo, amiga, lo que ustedes quieran colocar, bueno, que sirva un poco para estimular al compañero en el trabajo que hizo, ¿sí? Perfecto. Vale. Otra pregunta. O sea, si Dígame. yo puedo grabarlo y lo subo en un canal de YouTube. Sí. Yo le copio a su correo El el enlace y encima de eso el video en propiedad o solo el enlace. No, solo el enlace. Okay. O sea, si alguno tiene problemas de subirlo a YouTube o no le da tiempo, pues por lo menos mándenme el video y yo lo subo al canal. Okay, y perfecto. lo pongo oculto y temporal, pues. Si alguno tiene su canal de YouTube y lo quiere subir, pues mejor todavía, y lo que hace es enviarme el video. Porque el video desde YouTube se incrusta más fácil en el Blogger y queda bien hechecito, pues bien adecuado. ¿Qué dice Jorge? ¿De qué se ríe? Yo le pediré a mi hijo que sea mi mediador, hace cómo se hace un video en YouTube. No, tú haces tu video normal y después lo subes. De todos modos, les voy a compartir a propósito, porque voy a mediar. Les voy a dejar ¿cómo se dice eso? Un tutorial en mi página web, en mi portafolio de tecnodidáctica, que está a la orden como mediación. Aquí está, a ver, tutoriales. Aquí hay un tutorial de YouTube
que explica cómo se crea un canal de YouTube y cómo se suben los videos. ¿Ok? Entonces, si sirve y sirve como impulso para que crees tu propio canal de YouTube, pues buenísimo. Tu hijo media, porque lo vas a tener ahí al lado de repente ayudándote, pero al final queda tu propiedad y puedes hacer otros videos para tus estudiantes. ¿Sí? Porque esos son objetos. ¿Ah? Cuando sea un youtuber famoso le voy a dar crédito, profesor. Pues bueno, claro, me invitas a uno de tus videos. Mira que yo tengo en casa uno que quiere ser muy famoso y hace sus videos y maneja su canal de YouTube supervisado por mí y tiene 9 años. Entonces, ¿qué te puedo decir? Siempre se puede. Siempre Sí, se puede. profesor, porque yo estoy dando diversificada en la Ajá. nacional y la profesora nos mandó a hacer un video de una microclase, pero de 35 minutos. No, eso ¡Qué no lo ve. locura! Eso no lo va a Eso ver. no lo- Eso, qué problema subirlo. Entonces mi hijo me dijo, mamá, la única manera que tú puedes mandar eso es por YouTube. YouTube, Y bueno, él fue el que me ayudó a subir el video. el video. De Tienen a sus verdad que hijos sí. mediadores porque sus hijos son Sí, millennials. ellos son tecnológicos, ellos de computadora saben todo. Así es, así es. Pero bueno, creen su propio canal. Yo les comparto el tutorial para que no se dejen, y entonces ustedes también, ellos les sirvan de mediadores, pero vean también en ustedes el impulso del trabajo, ¿vale? Bueno, les mando un abrazo, les agradezco a todos su participación, bien satisfecho por las intervenciones. Los que no hablaron los tengo anotados por aquí para que el próximo día sean los primeros que nos comuniquen algunas ideas. Javier, ahora no vayas a abrir el micrófono porque ya nos vamos. Muchas gracias por todo, profe. Feliz noche, profesor y compañeros y Buenas compañeras. noches, compañeros. Buenas Igual. Igualmente para ustedes, feliz fin de semana, un abrazo. Saludos. Buenas noches, profesor. Bueno, profe. Gracias. Buenas noches.